Medellín, sábado 27 de noviembre del 2021. Buenos días. Iniciamos este último bloque de conferencias del 33º Congreso Nacional de Medicina General y Social y vamos hasta las 12:30 del mediodía. Les recordamos que el evento se está transmitiendo por nuestro canal en YouTube ASMEAS Antioquia y por nuestra página en Facebook. Los chats están activados para quien necesite hacer alguna pregunta al conferencista de turno. No olvide registrar su asistencia para efectos de la entrega digital de la certificación. Para ello, haga clic en el enlace que ya está ubicado al inicio de cada chat, tanto en YouTube como en Facebook, y diligencie los datos que se le solicitan. El enlace será desactivado inmediatamente finalice la última conferencia. La primera conferencia de esta mañana se titula Enfoque del paciente con fibromialgia y está a cargo del doctor Carlos Jaime Velázquez Franco, especialista en medicina interna y reumatología de la Universidad de Antioquia, profesor titular de medicina interna y reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana, reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana. Buenos días. Agradezco al comité organizador de ASMEAS Antioquia por la invitación a participar en este 33ª versión del Congreso Nacional de Medicina General y Social. Me corresponde hablarles acerca del enfoque del paciente con fibromialgia. La idea es hablar de generalidades de esta enfermedad, tener una visión general de la fisiopatología, mirar el papel de los actuales criterios clasificatorios y cuál ha sido su historia natural a través del tiempo, el enfoque clínico del paciente con fibromialgia, el papel de algunas ayudas diagnósticas básicas, sobre todo en el diagnóstico diferencial, una visión general del tratamiento y vamos a sacar unas conclusiones. Entonces, es importante hablar de fibromialgia porque uno de sus síntomas cardinales es el dolor musculoesquelético, el cual representa 30% de los motivos de consulta en medicina general. La fibromialgia, desde la perspectiva del dolor musculoesquelético, es la tercera enfermedad más común, luego del dolor lumbar y la osteoartritis. Su prevalencia en promedio es de 5.4%, aunque depende muchas veces de la carga genética de la enfermedad y de los criterios clasificatorios utilizados. Cuando se involucran fuera del dolor a los criterios síntomas somáticos no dolorosos, estas prevalencias tienden a aumentar. Sabemos que es un síndrome doloroso crónico que tiene como componentes la hiperalgesia y alodinia, pero también la concomitancia de síntomas somáticos no dolorosos. La relación mujer-hombre es de 2:1, hasta 3:1 en algunas series, y tener un familiar de primer grado con fibromialgia aumenta 8.5 veces el riesgo de padecer esta condición. Aquí vemos la prevalencia estimada en diferentes latitudes, que son tan bajas como el 0% en Dinamarca hasta en Túnez 9.3%, como les dije, influenciado por la parte genética y por los criterios clasificatorios utilizados. En gemelos se han hecho estudios donde el 50% de la carga de la enfermedad, hay una carga genética de la enfermedad y es muy frecuente que la fibromialgia esté asociada, no secundaria, a enfermedades autoinmunes y sistémicas como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, osteoartritis e hipotiroidismo. Por la alteración cognitiva y por la concomitancia de trastornos de depresión y ansiedad, 3.3 veces más los pacientes con fibromialgia tienen muertes por suicidio y la mitad de ellos ha tenido una ideación suicida en algún momento de la vida. Y por estas alteraciones psiquiátricas y cognitivas hay más muertes accidentales en los pacientes con fibromialgia. También implica esta enfermedad un aumento de los costos tanto directos como indirectos representados en ausentismo laboral, productividad y discapacidad, y esto comparado con la población sana es 3 veces mayor. El número de consultas a lo largo de la vida de un paciente con fibromialgia es el doble de la de una persona sana, y con respecto al ausentismo laboral, la cuarta parte de los pacientes dejan de trabajar a los 5 años del diagnóstico. La prevalencia de los trastornos de ansiedad es mayor que la población general, 60% y hasta 16% de depresión, comparado con 6.6% de los individuos sanos. Con respecto a la fisiopatología, digamos que es típicamente un síntoma de hipersensibilización central, donde hay una alteración de los neurotransmisores que facilitan el dolor y predominan sobre los que inhiben las vías dolorosas.
Entonces, por eso, desde el punto de vista de neurotransmisores, hay un aumento del glutamato, la sustancia P, el factor de crecimiento nervioso, y hay una disminución de las vías antinociceptivas. Hay una disminución de los niveles de norepinefrina, dopamina, hay un aumento de la actividad opioide endógena y disminuyen los cannabinoides y GABA. Esto desde la perspectiva de los neurotransmisores. Cuando tratamos de integrar esto a las vías de dolor, entonces hay una activación del sistema nervioso periférico, bien sea por un trauma, un perpetuador periférico, que activa los nociceptores periféricos, y esto va a la médula espinal a través del tracto espinotalámico, también con las asas dorsales y los ganglios de las asas dorsales, y finalmente hay una transmisión de la señal de dolorosa aumentada en el cerebro, sobre todo en zonas de la corteza cerebral, el hipotálamo, donde las neuronas que son nociceptivas predominan sobre las que son inhibidoras de la transmisión del dolor. Entonces esto lleva a una amplificación de la respuesta dolorosa. Y por ser medida a través de médula espinal, es frecuente que hasta un 30% de los pacientes refieran parestesias o disestesias sin tener una neuropatía periférica evidente. Como les decía, hay un trastorno, una predisposición genética, entonces hay, digamos, disparadores ambientales como trauma, infecciones, situaciones estresantes que llevan a una alteración cognitiva y comportamental de la respuesta al dolor, también con las comorbilidades psiquiátricas, los perpetuadores periféricos, como ya les dije, sobre todo también la obesidad se ha implicado por aumento de la leptina y la respuesta inflamatoria, y esto lleva a una hiperrespuesta y desregulación del sistema nervioso central que explica los síntomas de alodinia, hiperalgesia. También hay una conectividad funcional alterada, neuroplasticidad del sistema nervioso central y una reorganización irregular. Y también hay una alteración, hay unos síntomas autonómicos que ya vamos a ver por el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que explica la fatiga y otros síntomas dolorosos organoicoviscerales. Y para tratar de integrar, entonces hay unas alteraciones, unos mecanismos patogénicos que llevan a unas alteraciones nociplásticas, donde la baja resiliencia, el no adaptarse adecuadamente al dolor, las alteraciones del sueño que son muy frecuentes, síntomas de depresión y ansiedad, alteraciones autonómicas, explican el aumento del estímulo, pues, de la sensación dolorosa, y también la otra parte de la sensibilización periférica. El umbral nociceptivo del dolor disminuye, esto mediado por neuroinflamación, neuropatía de fibra pequeña y también los estímulos nociceptivos periféricos. Entonces, todo esto lleva a una respuesta de hipersensibilización central y amplificación del dolor. ¿Cómo es la aproximación diagnóstica a un paciente con fibromialgia? Entonces, lo primero es algunos datos en la anamnesis que llevan a circunscribir como un fenotipo clínico. Los pacientes generalmente tienen están entre 40 a 60 años, pacientes que tengan más de 50 años y el dolor predomine, obliga a otros diagnósticos diferenciales como la polimialgia reumática, que es una vasculitis de grandes vasos que es la más frecuente en este grupo etario. La historia de varias crisis de dolor crónico, generalmente es un dolor de más de 3 meses que da en regiones corporales específicas y que son diferentes. Aparece el dolor de una manera temprana al cuadro clínico y la presencia de síntomas somáticos no dolorosos como cefalea, dismenorrea, disfunción temporomandibular, síndrome de intestino irritable, fatiga crónica, compromiso geniturinario principalmente. Lo otro es que el carácter de los síntomas es fluctuante, hay episodios de más o menos dolor o síntomas somáticos no dolorosos y que hay ausencia, a diferencia de un compromiso articular, donde hay no hay un patrón inflamatorio mecánico del dolor, es decir, esa relación que hay con el ejercicio y el reposo del dolor. Hay un antecedente familiar de dolor crónico, como ya lo vimos en las generalidades, y es muy importante, tanto desde el punto de vista de aproximación diagnóstica y terapéutica, identificar cuál es el síntoma predominante, si es la fatiga, si es la rigidez, si es la astenia, si hay disestesias, porque eso permite hacer un mejor diagnóstico diferencial. Esta es como la playa de síntomas que pueden tener los pacientes. Ya he mencionado los síntomas de ansiedad y depresión, también lo que se llama el FIROFOG, que es esas alteraciones de la concentración y de la memoria, alteraciones del sueño, que es un síntoma cardinal como insomnio, despertares frecuentes o sueño no reparador, y ya vimos el dolor, que es un dolor generalizado,
puede haber fatiga tanto física como mental, y hay otras características que son importantes, que ahí puede haber sensación de rigidez, pero es menor a 60 minutos. Lo que vimos de alteraciones autonómicas como visión borrosa, fotofobia, síntomas secos, aumento de la sensibilidad al frío, fenómeno de Raynaud, y también hipersensibilidad a la luz, a los olores, a los sonidos o a los químicos. Entonces miren que es una muy amplia variedad de síntomas clínicos, tanto dolorosos como somáticos no dolorosos. En el examen físico del paciente con fibromialgia, pues digamos que no hay hallazgos patognomónicos de esta enfermedad. El papel del examen físico es en el diagnóstico diferencial. Si ayuda a palpar los puntos sensibles, también cuando se toman los signos vitales, la presión arterial, si hay aumento de la sensibilidad de las extremidades al insuflar en tensiómetro, puede indicar algún grado de sospecha de esta condición. Y cuando el paciente tiene dolor periarticular, donde no hay signos inflamatorios y tiene un dolor difuso en los antebrazos, esto me habla de un umbral bajo del dolor central y que el paciente puede tener fibromialgia. Lo otro es diferenciarlo de un síndrome miofacial. Recuerden que hay una diferencia semiológica básica entre un punto sensible y un punto gatillo. En los puntos sensibles de fibromialgia estos son simétricos, no hay espasmo muscular ni hay maniobra de retirada, diferente al síndrome miofacial. Y es muy importante detectar perpetuadores periféricos del dolor, es decir, si el paciente tiene una osteoartritis, una neuropatía periférica, y esto no se controla o se detecta, el ciclo de dolor va a ser continuo. Y también una artropatía inflamatoria. Diagnósticos diferenciales, y creo que es el papel fundamental del reumatólogo en esta condición, es que descartar especialmente enfermedades como una artritis reumatoide, que es la artropatía inflamatoria más común, donde el paciente tiene una rigidez matinal mayor a 1 hora, tiene sinovitis, artritis, es un dolor inflamatorio que tiene relación, que mejora con la actividad física y empeora con el reposo, donde hay maniobras de compresión positiva en las articulaciones metacarpofalángicas o en las metatarsofalángicas, y hay sinovitis de pequeñas articulaciones de manos y pies. El lupus eritematoso sistémico también puede dar dolor, pero los pacientes tienen síntomas mucocutáneos como alopecia, fotosensibilidad, eritema malar, úlceras orales y compromiso de otros órganos como serositis y compromiso renal. El síndrome de Sjögren también puede dar dolor generalizado, pero predominan los síntomas secos por más de 3 meses, puede dar manifestaciones extraglandulares como parotidomegalia, y también las espondiloartritis, que son pacientes que tienen un dolor lumbar inflamatorio, que son menores de 45 años, más de 3 meses de dolor de un comienzo insidioso y un curso insidioso, que puede acompañarse de entesitis, dactilitis y un patrón articular periférico manifestado por una oligoartritis asimétrica de miembros inferiores. Entonces, esto es muy importante descartarlo antes de decir que el paciente tiene fibromialgia. Puede estar de manera concomitante, pero si hay una mejor explicación para los síntomas dolorosos, ese es el papel clínico en el diagnóstico diferencial. Con respecto a los criterios clasificatorios, entonces desde hace 30 años se han hecho propuestas de estos criterios, donde en 1990 el Colegio Americano de Reumatología, el pilar fundamental era 11 de 18 puntos dolorosos. El problema es que la variabilidad inter e intraexaminador es muy amplia, y es muy importante la presencia de los síntomas somáticos no dolorosos. A medida que se han hecho nuevas propuestas de criterios, se le da más importancia a los síntomas somáticos no dolorosos, pero se había abandonado el examen físico. Incluso era un diagnóstico por anamnesis, pero vemos que el examen físico es fundamental para el diagnóstico diferencial. Entonces, la última propuesta es estos criterios publicados en 2019, donde se habla de dolores multisitio, o sea, de estos sitios anatómicos que les muestro acá, que es la cabeza, los brazos, las piernas, tórax, abdomen, la parte baja y alta de la espalda, la columna dorsal, los glúteos. Si hay son dolorosos estos 6 de 9 puntos, acompañado de alteraciones del sueño moderadas o graves o fatiga, y que esto debe persistir por más de 3 meses. Y es importante al pie de página de estos criterios, porque obligan a hacer un abordaje clínico para diagnosticar otras enfermedades que mejor puedan explicar los síntomas dolorosos del paciente. Entonces, esta es una ayuda. También hay otra ayuda que son herramientas de tamización en médicos de primer nivel de atención. Esta es una herramienta recientemente validada, que es el CIFIS. También uno puede encontrarlo en los dispositivos móviles, este cuestionario, donde se hacen estas preguntas que son relativas a dolor, con fatiga, con sueño no reparador, problemas de memoria y concentración, los síntomas somáticos no dolorosos y la ansiedad y la depresión,
Si 4 de esas 6 preguntas son positivas, la posibilidad de fibromialgia es muy alta, o si uno lo combina con las razones de verosimilitud, los LER, si uno multiplica esto partiendo de una prevalencia aproximada del 2.2%, entonces uno cruza una línea de este producto del LR, y si el paciente tiene una probabilidad post-test de un 80%, el paciente con seguridad va a tener fibromialgia. Entonces son herramientas de tamización que también permiten hacer un diagnóstico realmente temprano. Con respecto a las ayudas diagnósticas, digamos que en general, miren que el enfoque fundamentalmente es clínico, se necesitan de algunas pocas ayudas para hacer sobre todo diagnósticos diferenciales. En general se propone que todos los pacientes con fibromialgia deben tener un hemograma, sobre todo mirar citopenias, y también clínicamente si el paciente tiene percusión external o tibial positivas para pensar en mieloma múltiple o neoplasias hematológicas. Si están aumentados los reactantes de fase aguda, hay que pensar en enfermedades como polimialgia reumática, que es lo que se llama la regla de los 50, paciente más de 50 años con más de 50 de sedimentación y una rigidez proximal en cinturas escapular y pélvica y en los flexores del cuello. Las transaminasas elevadas hablan de una hepatopatía o de una miopatía, buscando signos de hepatopatía crónica como ictericia, visceromegalias, nevus en rubí, ascitis, etc. Y si el paciente tiene una miopatía, va a tener debilidad muscular en cinturas escapular y pélvica, disfagia y un brote característico. Cuando hay un aumento desproporcional de las fosfatasas alcalinas, hay que pensar en un compromiso infiltrativo óseo, generalmente metastásico. Son pacientes que tienen dolor óseo nocturno con síntomas constitucionales, con diaforesis, con pérdida de peso. El calcio es importante para diagnosticar enfermedades como mieloma o hiperparatiroidismo. A favor de esta última, en la presencia de astenia dolorosa, osteoporosis o nefrolitiasis, el hipertiroidismo pueden dar dolor osteomuscular, entonces siempre se recomienda una TSH, y más los otros síntomas clínicos de hipotiroidismo. La falla renal también puede dar dolor óseo, pero hay que pensar cuando haya oliguria, edema bipalpebral, hipertensión arterial, etcétera, edemas, pensar en esta enfermedad. Y también se recomienda una CPK total. Los pacientes que tengan debilidad muscular como síntoma predominante, se piensa más en una miopatía inflamatoria. Entonces miren que son pocas las ayudas diagnósticas, es frecuente en fibromialgia de pronto abusar de estas ayudas, y se piden estudios imaginológicos de extensión que son innecesarios si se hace un examen físico detallado, y se piden estas ayudas diagnósticas básicas que, reitero, no diagnostican fibromialgia, pero ayudan al diagnóstico diferencial. Y con respecto al tratamiento, la visión general de este tratamiento, digamos que es tener un diagnóstico, bien sea por criterios clasificatorios, por las herramientas de tamización, por la narración del paciente de los síntomas somáticos no dolorosos. Entonces, digamos que hay unos pilares fundamentales, que es lo primero, la educación del paciente. Está claro que los pacientes tienen mejor adherencia y respuesta a terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas cuando el paciente y su familia están enterados de la enfermedad, que es importante decir que es una condición que no tiene cura, pero que no va a repercutir en algún órgano o va a producir un daño irreversible. Entonces es muy importante la educación. La otra parte es el ejercicio. Es muy importante que los pacientes hagan actividad aeróbica entre 20 a 30 minutos al día, 3 veces a la semana. Eso mejora las escalas de dolor, de fatiga, todas las escalas de calidad de vida. También hay terapias no farmacológicas que también son varias. Si el paciente tiene un importante componente depresivo de ansiedad, las terapias cognitivo-conductuales, también la asesoría, por ejemplo, mindfulness, yoga, tai chi, acupuntura, todo esto también hace parte importante del tratamiento. Y también vamos a hablar enseguida de la parte farmacológica. Entonces, cada vez que el paciente, digamos, no mejore, es importante mirar si alguno de estos componentes quedó faltando: educación, ejercicio, terapia no farmacológica, para que el paciente tenga un desenlace adecuado. Entonces, lo importante es que debe ser un abordaje interdisciplinario, donde disciplinas como dolor, fisiatría, psicología, psiquiatría, y nosotros como diagnóstico, para hacer diagnóstico diferencial, participamos en el manejo de estos pacientes, donde es muy importante el pilar de tratamiento no farmacológico. Se ha demostrado que en general es muy importante decirle a los pacientes que tengan unas metas reales y unas expectativas reales de lo que está ocurriendo. El dolor no va a desaparecer si es el síntoma fundamental o los otros síntomas somáticos no dolorosos, pero sí decirle al paciente que se deben reducir
para que mejore la calidad de vida. Y esto la plausibilidad de estas intervenciones puede ser hasta de 12 semanas. Siempre es muy importante, como les decía, detectar y tratar perpetradores periféricos. Si el paciente tiene una osteoartritis, un túnel del carpo, una artritis reumatoide, pues hay que tratarlas porque si no el ciclo de dolor y de síntomas somáticos no dolorosos se perpetúa. También hay claves del éxito de este manejo multidisciplinario e interdisciplinario, que son los programas intensivos. Está demostrado que cuando los pacientes acuden entre 3 a 7 días a una clínica de fibromialgia donde es evaluado de manera concomitante por todas las especialidades, se involucra a la familia, las escalas de dolor y de calidad de vida son mucho mejores. Y también esta terapia cognitivo-conductual, recuerden que mientras más bajo es el número necesario a tratar, es mejor una intervención. O sea, yo solamente necesito tratar 2 pacientes para que un paciente me mejore la calidad de vida, incluso esto es superior al tratamiento farmacológico de manera aislada. Se enseñan estrategias como afrontamiento activo, el ejercicio gradual, y esto tiene un efecto sostenido hasta de 1 año. Entonces siempre será la base o un punto de partida el tratamiento no farmacológico. La otra pregunta que uno se hace en el manejo de estos pacientes es quién es el dueño, quién es el médico tratante, quién es el responsable de los pacientes con fibromialgia. Realmente el médico de primer nivel de atención es el protagonista porque está en capacidad de hacer el diagnóstico diferencial y empezar tanto en tratamiento farmacológico como no farmacológico. Si el diagnóstico es confuso, si hay signos inflamatorios, si los síntomas no mejoran, si el paciente empeora, tiene compromiso constitucional, es cuando el paciente debe ser remitido a las especialidades ya mencionadas, o si hay una comorbilidad psiquiátrica importante, hay que hacer una interconsulta a psiquiatría o a psicología para hacer una intervención específica. Con respecto al tratamiento farmacológico, entonces hay varios medicamentos que lo que hacen es romper este desbalance de neurotransmisores fundamentalmente, donde están los antidepresivos tricíclicos. La amitriptilina es el más estudiado y tiene un NNT de 4, es decir, debo tratar 4 pacientes para que un paciente reduzca el dolor en un 30%. Las dosis son muy variables, entre 25 a más de 125 miligramos al día. El problema son los efectos adversos de estos medicamentos. También cuando hay problemas más de dolor muscular o sueño no reparador, la ciclobenzaprina o la tizanidina en menor grado pueden ayudar a mejorar este síntoma por la disminución de GABA en esos neurotransmisores. Los gabapentinoides como pregabalina y gabapentina también tienen un efecto, son los únicos anticonvulsivantes pues aprobados por FDA para el manejo de fibromialgia, y los inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina como duloxetina y milnacipran tienen un NNT de 8 para mejorar el dolor en un 30%. Gamma hidroxibutirato también se ha propuesto, se puede utilizar generalmente de manera combinada, pero miren que la eficacia de los analgésicos y de estos medicamentos no sobrepasa el 33%. Por eso la importancia de la intervención con terapias no farmacológicas. Cuando hablamos, por ejemplo, de los inhibidores de recaptación de serotonina, tiene un RR de 1.5 para mejorar más del 50% del dolor cuando se compara con placebo. El NNT es más alto que los otros, es decir, hay que tratar más pacientes para poder lograr el efecto, pero también tienen más efectos secundarios, lo que se refleja en un igual número del número necesario a dañar. En general, la vida real es que la mayoría de los pacientes, menos del 20%, logran una EVA de dolor igual o menor a 4, por eso es la importancia de no solamente el síntoma de dolor, sino los síntomas somáticos no dolorosos. Hay que evitar los opiáceos por la fisiopatología porque tienen aumento de la actividad endógena opioide, pero el tramadol se ha descrito que puede ayudar. Lo otro es que para circunscribir el tratamiento farmacológico, pues tal vez lo que ayuda a tomar la decisión es mirar el dominio del paciente que tenga más afectado. Por ejemplo, si es el dolor, entonces todos los medicamentos ya descritos tienen algún papel en esta enfermedad, dado que no hay inflamación en su fisiopatología. Medicamentos como AINES y glucocorticoides no tienen utilidad. Si el sueño no es reparador, entonces, por ejemplo, la amitriptilina, pregabalina o ciclobenzaprina pueden ayudar. Alteraciones del ánimo como la duloxetina, inhibidores de la recaptación de serotonina y la fatiga pueden ayudar, pero en general miren que el tratamiento farmacológico es una mínima parte de lo que es efectivo en esta enfermedad. Entonces, para concluir, digamos que la fibromialgia es una enfermedad que es frecuente, que es prevalente en la población general, que tiene una carga importante económica, también de mortalidad por suicidio y por accidentes. Es muy importante su abordaje.
El diagnóstico corresponde al primer nivel de atención, en el hacer un examen físico detallado. Miren que es un enfoque clínico de un examen físico minucioso, de escuchar con atención la narración de los síntomas somáticos no dolorosos. Hay algunas herramientas que ayudan, como los criterios clasificatorios y las herramientas de tamización para hacer el diagnóstico. No se necesitan muchas ayudas diagnósticas para un diagnóstico diferencial adecuado, de hacerlo de una manera muy racional. Cuando debe ser un manejo interdisciplinario y pedir ayuda a las especialidades involucradas cuando no hay respuesta o cuando se sospecha una patología diferente a la fibromialgia. También la historia psicológica, psiquiátrico-social por personal idóneo es fundamental para ese abordaje interdisciplinario, y la base de tratamiento es que todos intervengan en todas esas esferas del paciente que están afectadas en su salud, involucrar a la familia, y es una combinación de educación, ejercicio y tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico, teniendo unas metas realistas de mejoría, de no desaparición, pero sí mejoría de los síntomas de dolor y somáticos no dolorosos, y que puede demorarse varias semanas en lograr un efecto. Y esto es importante y que es muy común a las enfermedades crónicas, que la fibromialgia es incurable, pero no es intratable. Muchas gracias por su atención.